¿Cómo están? Hoy estamos en un nuevo capítulo Camino al SEO. Hoy día nos acompaña Liliana Reyes, directora ejecutiva de Continuum. Gracias por la invitación. Gracias a ti por darnos esta oportunidad de conocerte, Liliana. Si partiéramos y te preguntáramos, ¿quién es Liliana? Soy una amante de los gatos, Gati Lover. Soy mamá de un niño, de un adolescente ya, encantador y desafiante tarea, esposa, amiga y también emprendedora y voluntaria en algunas iniciativas que están ligadas a la incorporación de mujeres en espacios de tecnología. Perfecto, maravilloso. Así que te queremos conocer harto en profundidad, más de tu carrera hasta el rol que estás hoy día. Y si partiéramos con la primera pregunta, Liliana, y te dijéramos, ¿cuál fue ese primer trabajo y cómo ese trabajo marcó en el cargo que estás hoy? Sabes que es súper buena pregunta porque yo partí desarrollando software. Yo era desarrolladora y en el lugar donde yo hice mi práctica quedé trabajando, me contrataron y en ese lugar me enviaron a en esa época se daba muchísimo que te enviaban a clientes como a trabajar in situ. No teníamos trabajo de remoto todavía. Y ahí tuve la fortuna de que estuve trabajando con una persona que tenía a cargo este cliente y lideraba la implantación de este software. Era un ERP que hacíamos nosotros y en esa época trabajábamos con un organismo estatal. Ahora, lo bonito fue que en ese trabajo yo llegué a programar y yo sabía hacer un tipo de tarea, por así decirlo, porque estaba recién partiendo, que era hacer reportería. Quienes están vinculados como al desarrollo, hacer reportería implica que tú no modificas los datos, tú lo que haces es consultar, por lo tanto es menos probable como meter la pata, por así decirlo, de romper algo. Y me acuerdo que me asignaron una tarea, yo terminé mi trabajo y veía que este líder estaba sobrepasado, o sea, estaba súper solo, tenía mucha tarea de gestión. Y cuando yo terminé, fui a tocarle la puerta, así como que me paré de mi puesto y fui a su escritorio y le dije, ¿sabes qué? Terminé todo lo que tenía que hacer, estoy aburrida, te veo que estás complicado, ¿en qué te puedo ayudar? Y me dice, ¿sabes hacer procesos? Y yo le dije, no, pero aprendo. Y él me dijo, ya, vamos. Y me pasó un programa, en esa época ocupábamos harto las impresoras continuas, ya para imprimir el código. Entonces me dice, lee este programa porque tiene una falla y no la hemos podido detectar. Y lo imprimimos. Y yo me acuerdo que en el pasillo de imprimían el código. Claro. Bueno, ahora tú cuando imprimes las impresoras modernas y tienes que pegar las hojas. En esa época no, era impresora continua, entonces era una sábana pegadita. Y me acuerdo que empecé a revisar el código porque era la forma como más fácil de verlo así en físico. Encontramos dónde estaba el problema, lo corregimos y lo que hicimos fue que esta corrección la enviamos como a la casa matriz para reportar que habíamos encontrado este bug y que lo habíamos podido solucionar para que lo replicaran en otros clientes. Y fue gracias a esa iniciativa, y también debo reconocer que hay harta cuota de suerte, porque tuve la fortuna de que este líder era muy generoso con su conocimiento y con ganas de enseñar. Entonces me dijo, ya, ¿sabes programar en PLSQL? Y yo le dije, no, pero aprendo. Y ahí él tenía a cargo un módulo que era bien complejo, que era el módulo contable. Entonces este programa hacía los cierres mensuales, los semanales, conciliación. Y me acuerdo que empezamos a trabajar juntos. Me dijo, ya, yo soy el que mantiene este software, vamos a revisarlo. Entonces nos sentábamos así como estás tú conmigo, y él iba y me iba mostrando el código y me decía, mira, acá lo que estoy haciendo es esto. Esto es una manera más eficiente de conseguir esto otro. Y hacíamos lo que después yo me di cuenta que era lo que se conoce como el pair programming, que es cuando hay dos personas trabajando en el mismo código y van discutiendo la solución. Fue así que yo aprendí a programar en ese lenguaje. Entonces,
como, ¿qué te diría de cómo influyó esa experiencia en mi rol actual? Es que en 2 vías. Primero, el atreverme a tomar desafíos a pesar de no tener todo el conocimiento. Y súper temprano. Claro, y siendo chica, Claro. y en una industria que yo partí hace más de 20 años, entonces No había mujeres. no había mujeres. Si ahora somos pocas, ese tiempo era menos. Exacto, éramos Sí. bien poquitas. Y también tuve la fortuna de trabajar con alguien que era una persona muy considerada e inclusiva. O sea, estuvo dispuesto a enseñarme, a darme la oportunidad, a de cierta forma confiar. Entonces, esto de atreverme. Y por otro lado también, lo importante y el rol que cumplimos las personas que tenemos un rol de liderazgo en cómo motivamos a las personas que demuestran tener iniciativa. Cómo tú puedes o matar esa iniciativa por no brindarle los espacios o de cierta forma ir potenciándolo y dándole más responsabilidades para que puedan darse cuenta de la capacidad que tienen. Qué interesante lo que estoy nombrando, Liz. Yo creo que ojalá tuviéramos todos la suerte esa. Es que yo siento que nosotros cuando estamos en un rol como gerencia general, tenemos el doble de responsabilidad porque por un lado tienes que encargarte que las personas que dependen de ti compartan esa visión también y que las personas que dependen de quienes dependen de ti también la compartan. De hecho, hoy día en la mañana hablaba de esto. Una amiga me mandó un currículum y me dijo, oye, mira, mi hijo está buscando práctica, ¿será que me puedes ayudar? A lo mejor en tu empresa están buscando algo. Y le dije, déjame revisarlo, pero te voy a ser bien transparente con esto. Le dije, mira, nosotros tenemos una política y es una política que yo he impulsado y consiste en lo siguiente. Si no vamos a tener la disponibilidad de que haya un líder y una persona que le va a dedicar tiempo al practicante, entonces no lo vamos a traer. Porque un practicante no es una persona a la que le van a pasar aquello que el más senior no quiere hacer, como por ejemplo la pega fome, que uno puede decir, oye, el trabajo aburrido, mira, hay que documentar o hay que hacer, no sé, como un trabajo que el resto no quiere hacer. En realidad un practicante, tu misión es darle responsabilidades y desafíos acorde a su nivel de seniority, pero que sean integrales, o sea, mostrarle lo que significa trabajar en un equipo, por ejemplo en este caso, de tecnología. Entonces le dije, mira, ya lo validé, en este momento tengo muchas personas que están de vacaciones, entonces los más senior, que son los que toman este tipo de misiones, están bien demandando. O sea, poner un practicante con esa responsabilidad los complicaría, pero oye, se me ocurrió quién podría tomar a tu hijo y creo que va a aprender mucho de él. Entonces creo que también depende mucho de nosotros porque tu primera experiencia marca mucho. Y te puede hacer querer seguir en la industria o tomar tus cosas y cambiarte. Entonces, esa política la vengo impulsando hace harto tiempo y con especial énfasis cuando nos tocan mujeres. Qué interesante, porque uno también reflexiona de muchas cosas, ¿no es cierto? ¿Qué decisiones claves tomaste a que te llevan al cargo que estás hoy? Decisiones clave. Es bien loco, pero está súper conectado con mi experiencia de mi primer trabajo. Antes de tomar este rol, justo ocurrió que mi jefe, mi líder, él era el gerente de operaciones en la empresa y yo tenía un rol, diría que era como jefa de área. Yo había armado el área de experiencia usuario. Entonces, cuando él asume como gerente general, de hecho en esa época en Continuum Chile, y él me dice, ¿sabes qué? Yo creo que tú puedes tomar el cargo de operaciones. Le dije que sí, que creía que podía aprender por esta cosa de esta valentía y con ganas, con miedo y todo, de hecho con harto miedo, porque además él es una persona a quien admiro. Y tú sabes que nosotras sufrimos del síndrome del impostor, que cada cierto tiempo nos visita. Entonces fue muy loco porque le dije que sí y me lancé a la piscina, pero me ocurrió, y también ahí está el aprendizaje, me ocurrió que los primeros 3 meses de mi rol no la pasé tan bien.
Y no la pasé tan bien porque yo sentía que el poncho era grande y que lo que yo debía hacer en este rol tenía que ser muy similar a cómo él ejercía el liderazgo de esa área. Y como que en el mes 2, no me acuerdo bien cómo, porque a veces hay alguna conversación, lees un libro y algo te hace clic, que de repente fue como que miré esto desde el balcón y dije, pero Lili, en realidad lo que tienes que hacer es encontrar cuál es tu estilo en este rol para cumplir el mismo objetivo que buscamos, tanto él en su momento como yo en el área, pero bajo tus reglas, porque tú no eres él, tienes otras capacidades, otras luces, otras sombras, y a partir de ese momento fue pero mágico. Fluyó. Todo fluyó. Ahora, ¿por qué fue importante eso? Porque resulta que cuando, y este primer rol, como te digo, de gerente de operaciones, como que dudé y le dije yo, hoy no estoy tan convencida, no sé qué, hasta que lo tomé y me pasa esto de que me costó un poquito como encajar. Pero cuando me proponen el rol, y fue también de una manera bien especial porque él visualizaba que en algún momento iba a venir el cambio. Pero me dijo, mira Lili, yo estoy pensando que en algunos semestres hacia adelante, creo que tú podrías ser quien toma este rol, vienen algunos cambios, ya nos habíamos unido, tenemos oficina en Chile y en Perú, entonces habíamos hecho la función y mientras él era gerente general, yo estaba en operaciones, entonces como que definimos las prácticas, los procesos, todo para que funcionáramos como un solo equipo e hiciéramos consultoría con gente que estaba en distintos países. Algo que era bien distinto a tener como presencia solamente local y trabajar con las personas que tú tienes presencial. Y la pandemia nos ayudó a hacer ese ejercicio. Adelantarlo. Acelerarlo. Entonces cuando él me propone esto, me dice, oye, mira, es algo que hay que revisar porque tenemos que conversarlo con los otros socios para ver qué parece todo. Y me dice, ¿qué opinas? Y yo le dije, sí. Y me abrió así los ojos y me dijo, oye, ¿y por qué sí? Así como que casi sin pensar. Y yo le dije, mira, porque algo aprendí. Y es que, primero, creo que puedo hacerlo, ¿ya? Y creo además que si esto en algún minuto yo siento que no me hace sentir feliz o que no soy la persona adecuada, voy a tener el espacio para decir, ¿sabes qué? En realidad volvamos atrás. No tenías mucho que perder. No hay mucho que perder, aparte yo tenía todo el contexto de la organización y todo, pero había una segunda razón, que esa era una que era como, oye, ¿sabes qué? No pasa nada si uno se tira a la piscina y trata ahí de salir adelante, porque es mejor saber que tuviste la oportunidad y te la jugaste, a pensar siempre qué hubiera pasado si es que. Y la otra tiene que ver con esto que te mencionaba de mi voluntariado en espacios que buscan, en comunidades que buscan ayudar a las mujeres a que se incorporen al mundo de la tecnología. Entonces yo le dije, ¿y la segunda razón? No menor. Le dije, la segunda razón es que yo creo que esto es una señal política. Le dije, la única manera que logremos que haya más mujeres en las empresas de tecnología y que quieran estar en tecnología y que se den cuenta que esto es posible, es que hayan más gerentas generales, no solamente en empresas de tecnología, sino que en todas las industrias. Y si yo puedo contribuir a que eso pase, me la juego. De todas maneras. Sí. Es Así nuestra abanderada. Oye, Lili, bueno, nos estáis contando recién un desafío no menor, bien significativo, de ser una de las primeras mujeres en área de tecnología, de tomar como el liderazgo de esa industria, ¿no es cierto? Y si te contara, ¿qué otro desafío significativo te acuerdas que te haya tocado y que hayas tenido que sacar adelante? Otras habilidades que ya hemos visto tuyas, que nos has contado durante estas 3 preguntas, de atreverte, de que lo que veo en ti rápidamente al conversar contigo, de atreverte con miedo y todo, de ser súper proactiva. ¿Qué desafío así difícil te ha tocado y qué otras habilidades han salido adelante de eso? A ver,
bueno, es el tema que me gusta aprender, es una constante. Y siento de que debo estar en espacios que me permitan aprender. Es como que si no está ese elemento, y en este rol uno aprende todos los días, pero, a ver, yo soy bastante constante. Y bien, se habla harto de la resiliencia, pero para mí creo que va incluso un paso más allá. O sea, a mí me ha tocado enfrentar situaciones personales, familiares, que no han sido simples, y justo en periodos en que a nivel empresa estábamos pasando por malos momentos. Entonces, ¿cómo tú logras vivir la pena que te toca vivir y además seguir respondiendo en el trabajo? Todas las personas somos diferentes. Yo no digo de que esto que te estoy diciendo que yo he podido hacer, de compatibilizar esos dos desafíos grandes, sea lo que yo espero incluso de las personas que trabajan conmigo. Pero sí creo en que cuando uno se conoce mucho a sí mismo y sabe cómo funciona, por así decirlo, tanto emocionalmente, físicamente, porque muchas veces la parte emocional te golpea en lo físico, ¿no? En el pasado, ponte tú cuando era más chica, cuando estaba bajo mucho estrés, yo lo notaba porque me agarrotaba entera, me daba el lumbago, y con los años fui aprendiendo a leer las señales de mi cuerpo para que cuando yo decía, oye, a ver, me molestan las manos, significa que estoy cansada, descansemos. Es como escuchar a tu cuerpo, pero siendo muy consciente de eso. Entonces, lo que descubrí, o sea, de hecho mucha gente después me lo dijo, en estos espacios de feedback, que no podían creer que hubiera sido capaz de enfrentar desafíos tan complicados en el trabajo, mientras en paralelo estaba viviendo situaciones que otras personas, gente que trabaja conmigo me ha dicho, Lili, yo no habría podido. Y específicamente me pasaron dos cosas que fueron complejas. Una fue la muerte de mi cuñada por femicidio, y ponte tú, eso pasó hace 3 años. Y fue justo en la época en que empezó como la cola de la pospandemia, y que la industria de la tecnología se empezó a poner rara y acelerada, y tanto cambio, y que bajaron también la demanda de proyectos en la industria. Pero al año siguiente ocurre que mi mamá se perdió. Y mi mamá, una adulta mayor, se pierde, y estuvo perdida casi 1 año. Y mientras estuvo perdida, con mi hermana nos tocó hacer toda la gestión que eso implica, el seguimiento con el fiscal, poner notas en los diarios, salir en la tele, y como que vivir ese proceso en donde era como, oye, y además tenemos que trabajar por esta empresa que me encanta, en donde tú además eres responsable de muchas personas que dependen de la organización. Entonces, vivir esa situación demandante y tener esto en paralelo me hicieron darme cuenta de la importancia que tiene que uno sepa reconocer tus límites, cuidarte, y cómo yo me lo imagino esto como si uno tuviera cajitas. Entonces, por ejemplo, tengo una cajita que es el trabajo, y esa es de 9 a 6, 7 de la tarde, y esa cajita tiene ciertos límites, muy desafiantes, pero que es muy entretenida. Ya tiene elementos entretenidos, tiene otros elementos que son estresantes, pero tiene mucho de lo que a mí me encanta y que me mantiene, por así decirlo, desconectada. Y luego viene la cajita después de ese espacio, viene, no sé, un poquito de voluntariado, en donde tengo la suerte de colaborar con otras amigas que tienen mucha, que son súper pila y que nos parecemos mucho en la forma de trabajo, en donde, oye, 1 hora de nosotras hacemos un montón de cosas en 1 hora. Y es como, oh, qué genial trabajar con personas con las que todo fluye. Sí. Y después está la cajita familia, en donde, oye, mi marido es súper contenedor, apañador, que pucha, que me regalonea, que nos cuidamos mucho como familia. Entonces, en este periodo, el tener esas cajitas
y como que cerrar una puerta y decir, listo, ahora cierro la puerta del trabajo, ahora entro en el modo Lili hija, Lili hermana, listo, esta hora y media de mi tarde vamos a, no sé, meternos a sacar todas las direcciones de correo electrónico de todos los albergues que hay cerca de la región donde se perdió mi mamá, mandando correos, haciendo automatizaciones para poder despachar todos esos mensajes, ver si había novedades, conectarte con otras personas y después de terminado ese bloque cerrar esa cajita y descansar. Mamá, familia. Claro, y entonces fue un periodo que ahora mirando hacia atrás me doy cuenta que me permitió cómo reconocer una capacidad que en roles de liderazgo y siendo como la persona que al final a la que escalan cuando hay un problema, llegan a ti así, tú eres la última o la persona que se tiene que hacer responsable de que eso funcione o se resuelva, es que es clave para enfrentar momentos de crisis, el tener esta como ser objetivo y separar aguas. También tener otros espacios tuyos de tranquilidad en donde de pronto, oye, no sé, hoy día me quiero levantar más tarde porque, como que cuidar, oye, hoy día me quedé un poco más tarde porque estaba, no sé, tuve que ir a eventos, nos toca mucho el tema de relacionamiento, entonces había que salir, listo, al día siguiente me levanto un poco más tarde para recuperar. ¿Qué cosas puedo hacer para estar bien yo? El tener también redes de apoyo, personas que entiendan, que te contengan y te contengan en dos niveles, te contengan tanto hablar con personas que están en un cargo como el tuyo, porque tú no puedes contar con que puedes ir a desahogarte con alguien de tu equipo porque no tiene el contexto suficiente para entender por qué te sientes así o por qué pasa. Totalmente. Entonces, tener a otras personas a quienes tocarles la puerta ayuda. Y la otra, esas amistades que son la que te apaña, la que te levanta. Y ojo que ahí tengo una súper buena red de amistades que son hombres y otras que también son mujeres. O sea, tengo buenos amigos y muy apañadores, en quienes de verdad confío plenamente. Tremendo habilidad y de poder ordenar esas cajitas y foco en objetivo en cada minuto del día. Es con harto foco en el fondo. Sí, es de mucho foco y también de ser bien como objetivo. De hecho, en algún minuto, en el pasado cuando era más chica, porque esto que te estoy contando es algo que siendo más niña, ya había luces de eso. Ya había luces de eso y resulta ser que no lo entendía. Y no lo entendía porque, a ver, hay un tema social y expectativas. Por ejemplo, ¿qué se espera de cuando te pasa algo malo y tú eres una mujer? Tienes que llorar. Y tenés que llorar y tenés que estar muy mal. Porque si no te ven llorar o no te ven estar mal, significa de que tienes un problema o que eres una mala persona. Entonces una, cuando es más chica y no ve las cosas en perspectiva, se compra eso. Entonces yo por mucho tiempo creía que era una mala persona y que tenía un problema. Porque mi entorno o las personas esperaban otra cosa. Pero luego, cuando fui creciendo y me fui relacionando con otros perfiles también que tienen habilidades de liderazgo, me empecé a dar cuenta de que todos tenían algunos elementos de esto y que esto que yo siempre pensé que era como un defecto de fábrica, en realidad era una habilidad, un superpoder. Oye, tremendo desafío que te tocaron. Sí, tengo un artículo que te lo voy a mandar. Ya, súper. Ahí cuento acerca de eso porque en realidad era algo que quería compartir en algún minuto, porque si le sirve a otras mujeres, a otras personas de cómo poder gestionar las emociones en momentos difíciles en momentos de crisis. Exacto, momentos de crisis. Oye, nos has contado de hartas habilidades que salieron a flote tuyo, sobre todo en decisiones, vimos tempranamente habilidades muy potentes tuyas. ¿Cuáles de esas habilidades tú crees que son fundamentales para un cargo como estás tú hoy día liderando en una organización? O sea, este tema de estar aprendiendo y mantenerte actualizado es fundamental.
hace la diferencia entre que tu empresa, la empresa en la que tú estás trabajando, liderando, pase a quedar como desactualizada y pasar a la historia, o ser quien se mantiene constantemente reinventándose e idealmente marcando una gran diferencia y una gran distancia con tus competidores. Entonces, el aprendizaje constante es uno. A la vez, creo que ese aprendizaje también creo que debe tener un matiz, porque hay un malentendido entre que tú debes ser el que lo aprende todo, el que lo explora todo, el que está... Y es cierto, tú tienes que mantenerte actualizado, pero más fundamental aún es que tú seas capaz de formar un equipo con las personas que tienen esas capacidades de ser quienes van como avanzando, yendo a futuro y decir, oye, mira, ya estamos viendo esto, traigo esto, y tú ser quien articula, quien dice, ya, y leer esas señales. Entonces, creo que tiene que ver con formar equipos de personas que tengan estas capacidades, pero fundamentalmente articular. De todas maneras. Y eso creo que es la mirada sistémica, el entender tu organización como un sistema, que tú no puedes optimizar solamente una parte sin entender el contexto y el impacto que tiene eso en el todo. Entonces, para mí, el reconocer esa habilidad y sacarle partido es una de las cosas más importantes, porque es como mirar todo desde fuera, hacer esta capacidad de hacer como el zoom out y el zoom in cuando tienes que entrar. Claro. No perder esa capacidad también de poder profundizar. Claro. Sobre todo hoy en día en donde los equipos son cada vez más pequeños, Sí. necesitas gente que tenga habilidades que sean, por así decirlo, más transversales. En el pasado las organizaciones tenían muchos especialistas, hoy día lo que se está buscando es que seas una persona mucho más versátil. Entonces, esa habilidad creo que es fundamental. Maravilloso. Nos contaste que una de las habilidades fundamentales es mantenerse actualizado. ¿Cómo lo logras tú dentro de esas cajitas? ¿Dónde colocamos la cajita de capacitación, de mantenerte actualizado? ¿Cómo lo logras? ¿Cómo lo haces? Ya, lo que pasa es que ahí tengo un truco. Y mi truco es que, de alguna manera, he buscado que aquellas cosas que yo hago por voluntariado y porque es propósito y porque me encantan, estén conectadas con lo que yo hago en mi día a día. Entonces, cuando estoy trabajando, yo siento que no estoy trabajando, porque, por ejemplo, si a mí me motiva el ayudar a que haya más mujeres en tecnología, entonces liderar una organización de tecnología es un habilitador para que yo pueda ayudar a influir en que tengamos más lideresas de la organización, para que podamos tener más mujeres que ingresan como desarrolladoras, por ejemplo, para poder ayudar a que las personas que son parte de nuestra organización puedan ir a espacios en donde tú promueves el liderazgo femenino, promueves que se incorporen mujeres al mundo del desarrollo, a la ciencia. Entonces ahí hay una oportunidad. Entonces al final, si bien yo tengo estas cajitas, para mí tú te vas nutriendo y actualizando en todas ellas, porque lo que aprendo en el día, en la sección trabajo, sí o sí está relacionado con la sección voluntariado. Y cuando estoy en la sección voluntariado, aprendo cosas de las personas con las que yo hago voluntariado, que puedo extrapolar hacia lo que es mi trabajo. Entonces ahí sí hay vínculos. Y creo que ahí, por ejemplo, haciendo la analogía de lo que te decía de la mirada sistémica, es lo mismo. Si lo vemos como cronológico, el día tiene cajitas, pero esto sería como ver las cajitas todas juntas así consecutivas y mirarlas desde fuera. La caja trabajo conecta con la caja de voluntariado y conecta con la caja, por ejemplo, familia, hogar, porque yo no puedo dejar de pensar que mi rol de mamá, por ejemplo, ser madre de un varón adolescente es una responsabilidad y un deber de poder transmitirle valores para que cuando él se relacione con niñas sea un hombre empático, una persona correcta, que cuando él tenga una pareja
él también sepa respetar sus espacios, que él vea en nuestro espacio, en nuestro núcleo, que el papá y la mamá comparten funciones y que un día la mamá cocina y otro día cocina el papá y que eso está bien. Entonces, si lo miras así como sistémico, está todo conectado. Y siempre te estén capacitando y manteniendo actualizado. No, bueno, por tu industria. Aparte de eso, obvio que mucho contenido de blog, temas de videos en YouTube, capacitación formal, por supuesto. Estoy constantemente viendo que están publicando distintas universidades de los temas que me interesan, no solamente técnicos, sino que temas de liderazgo, de directorio. Eso es como lo tradicional. Claro. Y harto libro. Me gusta mucho leer, entonces también eso es parte de lo que... Fuimos compartiendo varios libros. Sí. Sí. Me voy con hartos libros. No. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere liderar una organización como estás tú hoy día? Me has dado hartos consejos. Sí, pero mi pregunta que le daría, o sea, es más que nada, más que consejo, es que se hagan una pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué te gustaría ser gerente? ¿Te gustaría ser gerente general porque quieres que... Yo se lo he escuchado a algunos hombres, por ejemplo, que tienen como meta antes de los 40 ser gerente general. ¿Pero para qué? ¿Quieres que para que aparezca en el LinkedIn cargo gerente general? Porque, no sé, tus compañeros de universidad todos están siendo gerentes generales, entonces tú tenés que hacer uno. ¿O en realidad el cargo es un medio para conseguir algo que tiene un impacto mayor? Entonces mi pregunta sería, o mi consejo, reflexionen más en el para qué del cargo que en el cargo mismo. Claro. Interesante pregunta. ¿Cómo equilibras estas cajitas? ¿Cómo las logras equilibrar en tu vida profesional y personal? Pensando en estas cajitas, ¿cómo se logran equilibrar que en una cajita se consuma? Yo creo que voy a dar una respuesta que a lo mejor no es políticamente correcta. Yo creo que nunca vas a tener las cajitas completamente equilibradas. Y de hecho, con una amiga, una mujer a quien admiro también, que es líder de un gremio en el mundo tecnológico, una vez hablábamos de esto. Y creo que ahí hay una suerte de romanticismo respecto al equilibrio. Yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es abuenarse con que van a haber cosas que tú no vas a hacer y que está bien que pase porque toca. Por ejemplo, eventualmente no vas a poder ir a ver a tu hijo, no sé, en un acto, o eventualmente no vas a poder ir a la reunión de no sé qué. O eventualmente no vas a poder acompañar a tu equipo a, no sé, el evento X porque justo tienes algo familiar que es intransable. Entonces, la clave, creo yo, es comprender que tú debes hacer tu mejor esfuerzo para equilibrar todas estas cajas, definir bien cuál es el peso que tiene cada una, ¿ya? Y eso creo que es algo muy personal. ¿Qué peso le vas a dar a la parte profesional? ¿Qué peso le vas a dar a la parte familiar? A la de otras cosas. Y luego que tienes claridad en esos como porcentajes de alguna manera, decir, ya, entendiendo eso, y que este es mi ideal, ¿qué cosas puedo hacer para mantener ese equilibrio? Desde ser muy ordenada con tu calendario, yo todo lo agendo, o sea, mi agenda tiene tanto lo que es voluntariado, la de mi trabajo tiene lo que es voluntariado y lo que es profesional, entonces así, si me quieren invitar a un evento, y que nosotros mismos organizamos, saben que hay días que yo no tengo disponible, entonces lo que hacemos es que yo les doy visibilidad de esas cosas para que no se crucen en lo posible, claro. Pero es no ser culposa. O sea, a ver, tú estás decidiendo ser una profesional, esto tiene también ciertos costos. Claro. Entonces, ¿cuál es el costo que estás dispuesta a pagar? Por ejemplo, conozco muchas mujeres que han tomado la decisión y tienen la oportunidad de tomar un cargo demandante y decir, ¿sabes qué? Yo tomo este rol, pero este es mi requisito. Yo salgo a las 4 de la tarde todos los días porque yo voy a buscar, tengo responsabilidades familiares, tienen que ir a dejar al niño a buscar al colegio, o por ejemplo, no sé, llevarlos al deporte, y hay intransables. Entonces, para mí es
claridad de estas cajitas, definir cuáles son tus intransables, que esos intransables también sean conocidos y socializados con tu familia. Y a partir de eso, te abuenes con que vas a tener espacios donde no vas a llegar y no vaya a llegar nomás. Claro. Y eso te va a ayudar a, por así decirlo, soltar y no quedarte en esa cosa de que pucha, me lo perdí y no pude, no sé qué. Hay otros momentos. Entonces, ¿cómo vas haciendo ese juego? Justamente el equilibrio. Claro, es un equilibrio, Sí. pero yo soy súper transparente en el sentido de que Es difícil. es difícil y hay que olvidarse de que vas a estar bien, porque es como que tenés muchos platillos. Claro. Entonces en algún minuto tenés que bajar uno de esos, porque no hay ancho de banda para decir, tenés que ir al otro, pero que las personas que son parte de tu red también comprendan de esto, porque por ejemplo a nivel familiar, si no fuera porque tú tienes una buena red de apoyo, una pareja que te comprende, eso no funciona. O sea, Claro. ahí, si es que no tuvieras ese tipo de apoyo, yo tengo la fortuna de tenerlo, significaría que entonces vas destino a la separación. Claro. Exacto. Entonces también es bueno que uno sea consciente de que tienes que discutirlo también con las personas que son parte de tu red fundamental. Maravilloso tus consejos y la conversación, Liliana. Que darte las gracias por tu apertura. Qué gusto. Súper inspiradora mi conversación contigo. Me gustó mucho poder conocerte, así que te agradecemos. Y no sé si quieres dar algunas palabras despedidas para la audiencia de Camino del Cebo. O sea, feliz de la invitación. También me sentí súper cómoda. La verdad es que me gustó el espacio. Pensando en la audiencia, que recuerden revisar su propósito. No siempre el ser una gerente general es el camino. Uno debe encontrar cuál es el propio camino que te va a hacer feliz, donde uno también tiene las habilidades o se compromete con desarrollar las competencias para poder ejercer un buen rol, y sobre todo debe ser algo por el cual estés dispuesto a invertir mucho tiempo, harto tiempo, y también que van a haber matices. Creo que uno de los principales problemas que tiene uno cuando sale, por ejemplo, de la universidad es que uno cree que va a trabajar solo lo que le gusta. Y la verdad es que, pucha, yo diría que es un 80% de cosas que no son lo que más te moviliza, y hay un 20%, pero ese 20% es tan potente que tú dices, sabes que por esto hago todo esto otro porque viene con el pack. Entonces mi consejo sería que sean menos idealistas y más realistas, porque cuando uno lo es, disfrutan más el estar en este rol, pensando en lo que tú puedes provocar a tu alrededor, en la industria, en el ecosistema, en nuestro país, en los lugares donde estás dando los servicios. Así que ese sería mi consejo. Muchas gracias, Liliana. Con gusto. Muchas gracias. Nos vemos en otro capítulo de Camino del Cebo.